Bienvenidos a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Seguimos trayendo repasos de la historia, en este caso, historia mundial, 2500 años. Nos encontramos ya en el siglo XX. El siglo XX, estamos abarcando la Guerra Fría. En esta ocasión será la Guerra Fría, llega o se extiende a Asia, llega a Vietnam parte 2. Y nos queda una tercera parte, así es que lo invitamos a que siga con nosotros en cuanto a este repaso, que creo que estamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Muy bien, les agradecería si nos ayudan a compartir estos programas, como repito, no solamente darnos un like, sino también a compartirlos para que aparezcan en su muro, Facebook, YouTube y más personas los vean. Estamos en Estados Unidos, México, Mundo, Estados Unidos, México, Mundo, en Facebook y en YouTube. Estados Unidos está abreviado EEUU. Muy bien, pues vamos a abarcar lo que podríamos prácticamente llamar la Guerra de Vietnam, que es parte de la Guerra Fría, parte número 2. Parte número 2, y esto es lo que tenemos preparado para usted. Este es el bosquejo. El bosquejo, la Guerra Fría dura de 1947 a 1991. En el bosquejo de hoy, que es la parte 2, dice la Guerra Fría se extiende a Asia, llega a Vietnam. Vamos a hacer un repaso, más bien Diana Uribe hace un repaso de la parte 1 en este video. Y pasamos a hablar de Estados Unidos, cómo entra en Vietnam de manera sutil y paulatina primero, luego ya después de lleno envía tropas a Vietnam, y después en Estados Unidos convergen varios movimientos en casa que se oponen a la guerra de Vietnam. Es interesantísimo lo que se abarca en ese punto. Y después un concepto de palitos de bambú, túneles, agentes químicos y ataúdes blancos. Pues ese es el bosquejo, es lo que nos va a ocupar hoy. No sin antes seguir dándole gracias y reconociendo a Diana Uribe, porque de ella es que tomamos estos materiales. Les invitamos a que busquen su canal y vean todo lo que tiene que ofrecernos. Es impresionante. Repaso de la parte 1. Los franceses, habiendo sido derrotados por Vietnam, piden a Estados Unidos que los ayuden a sacar sus tropas y entran los norteamericanos con un pretexto militar. Tenían muchos deseos de meterse en Vietnam porque la política de contención hacía que todo el proceso del sudeste asiático se convirtiera en un interés estratégico para el avance de la Guerra Fría, y los estadounidenses querían evitar a toda costa la expansión del comunismo en toda aquella región. La guerra de Vietnam se vio por televisión porque fue la primera vez que un conflicto entronca con el desarrollo de los medios de comunicación de masas a un nivel tal en que en tiempo real se podía ver lo que estaba pasando. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial los documentales aparecían en los teatros, pero después de los hechos. En el caso de Vietnam se dio una movilización de opinión pública muy grande, y eso gracias a los medios de comunicación. Para los vietnamitas es la fase estadounidense de la guerra, porque ellos ya habían tenido muchas guerras de liberación contra muchos pueblos que los habían invadido. Ahora le toca a los gringos, dice Diana, como ya le había tocado a los franceses, japoneses, chinos y a los mongoles en tiempos de antaño. Entonces, se acepta el retiro de las fuerzas francesas del territorio de Indochina, y una vez que se acepta, el país de Vietnam va a quedar temporalmente partido por el paralelo 17, algo parecido a lo que se hizo con Corea en 1954. Determinado por la Convención de Ginebra. En la parte norte de Vietnam va a gobernar Ho Chi Minh, quien pronto constituye un gobierno, ¿verdad? Pronto constituye un gobierno. ¿Por qué? Porque en las tácticas de las guerras, cuando se acaba una dominación, se tiene que rápidamente establecer un gobierno, o si no, le constituyen a usted uno. Así es que por eso es que se apresuró Ho Chi Minh. La capital del norte, donde primó la dinastía Tonkin, que corresponde al Golfo de Tonkin, que es la que limita con China, esa capital se llama Hanoi. Y por el paralelo 17, hacia el sur, va a subir un hombre que se llama Nguyen Diem. Una dinastía muy importante porque la vez pasada ya hemos hablado que en el siglo XIV y XV hubo una división entre los Trim al norte y los Nguyen al sur. De esa dinastía de los Nguyen va a salir un tipo que se llama Diem, quien va a gobernar el Vietnam del sur, bajo la capital Saigón. Entonces, en el norte Hanoi y en el sur Saigón, y en la mitad, en el paralelo 17, que era por donde se había presentado una antigua disputa histórica de la hegemonía del reino entre Tonkin Anam y Conchinchina, que es lo que conforma a la nación de Vietnam. Se supone que esta partición era un acuerdo al que se había llegado con los aliados, pero esa partición era un asunto puramente procedimental,
que en 2 años llamarían a elecciones y que inmediatamente el país se reunificaría y tendrían el gobierno que el pueblo vietnamita eligiera y asumiría su propia vida histórica. Les dieron esta promesa como un acto sentado en la división del país y resulta que en el momento de las elecciones no les van a permitir las elecciones, porque si les permiten las elecciones va a ganar Ho Chi Minh, y si gana Ho Chi Minh, que tiene un proyecto comunista montado en el norte, todo el país se volvería comunista, y si todo el país se vuelve comunista, entonces Laos y Camboya también se vuelven comunistas. Esta es la teoría del dominó y empieza a funcionar en la región y se aplicó en otros países más adelante. Entonces, la idea era que esto no lo iban a soltar y no lo iban a soltar, refiriéndose a Estados Unidos. La Indochina se había convertido en una ficha estratégica y Estados Unidos no iba a soltar a Vietnam porque si lo soltaba sentían que habían perdido todo el Asia, que si cayendo China caía todo el Asia y eso no era una cosa que fueran a permitir. Entonces, por eso es que no se va a realizar nunca esa promesa de reunificar el país y llevar a elecciones y respetar una contienda electoral. Eso nunca se cumplió. Entonces, el país se va dividiendo y en la parte sur los norteamericanos están apoyando a Diem, lo que les da un aval político. Y fuera de eso, entraron militarmente porque los franceses les pidieron ayuda, lo que les daba una razón militar. Así tenían una doble excusa para poder entrar allá, que era lo que se trataba de hacer según la geopolítica del momento. Van a entrar al principio de una manera sutil y paulatina, sutil y paulatina en el sentido en que van a intentar mejorar las condiciones de vida de Vietnam, pero aquí se va a armar una tragedia muy grande, una de las tragedias más aterradoras de toda la segunda mitad del siglo XX, porque resulta que son pueblos tan distintos que el encuentro entre estos dos pueblos va a ser tan aterrador y tan miedoso que va a llevar a una tragedia, a una de las grandes tragedias. Estados Unidos entra en Vietnam de manera sutil y paulatina. Dos pueblos completamente opuestos van a entrar en contacto. Los vietnamitas eran un pueblo ancestral que por ser confucionistas no solamente tienen un pensamiento y un espíritu colectivo, sino una visión de los ancianos como seres del crepúsculo, que son los que salvaguardan el tiempo de la muerte con el tiempo de la vida. Es una de las características del confucianismo que no hay una separación clara entre la vida y la muerte, y la presencia de los ancianos se constituye en el vínculo que hace posible ese atardecer, ese ocaso. Los norteamericanos en ese momento están en una pujanza y son una sociedad industrial avanzada, la primera del planeta. Los norteamericanos tienen futuro, los vietnamitas tienen pasado. Los norteamericanos son un pueblo reciente, tienen 200 años. Los vietnamitas tienen miles de años. Los vietnamitas son pueblos que gradualmente asumen procesos históricos. Gradualmente asumen procesos históricos. Los norteamericanos dan grandes saltos en poco tiempo. Son las diferencias. Para los norteamericanos, los ancianos son seres no productivos, que además comen un gasto pensional altísimo y no los miran, no los valoran dentro de su sociedad. Para los vietnamitas, los ancianos son los seres del crepúsculo. Estas diferencias van a convertirse en una verdadera tragedia cuando se produzcan matanzas de ancianos en las aldeas de My Lai. Esto va a ser una de las heridas más grandes. Para los vietnamitas, el suelo es sagrado, lo que quiere decir que es una tierra mística como la de los arhuacos, la de los cogis, como en la Sierra Nevada, para los 4 grupos que el paraíso destinó para que cuidaran la reserva más bella del hombre, como la tierra de los arhuacos, cogis, huimas y los canguamos. Así es la tierra para los vietnamitas, está llena de espíritus sagrados. ¿Se imaginan lo que es un bombardeo con el agente naranja y con napalm en una tierra que es un templo para la gente que la habitan? Esto va a ser una cosa terrible. Entonces, en un principio, por las diferencias tan abismales, cualquier cosa que los norteamericanos hagan para mejorar los niveles de vida de los vietnamitas es tomada como una agresión porque es que no son ni prójimos. Los norteamericanos llaman a subir los niveles de vida en una nación empobrecida. Además, el avance comunista se facilitaba. El avance comunista se facilitaba porque la necesidad de una redistribución justa de los bienes y de la economía de un país se ve identificada con la necesidad de la descolonización. Esa doble situación de necesitar salir de un sistema colonial y además crear un régimen de justicia social dentro de sus países recién formados hacía que la Unión Soviética tuviera una plataforma política muy oportuna para todo país en descolonización.
Acuérdese que Ho Chi Minh se había inscrito dentro de la doctrina comunista porque encontraba que el comunismo le ayudaba al nacionalismo y a la descolonización como marco político para lograr su proyecto. Entonces, los gringos saben esto. Estados Unidos sabe que hay que meterle mano a una redistribución del ingreso, o si no, la misma pobreza y la inequidad le va a facilitar las cosas a la Unión Soviética de acuerdo con la coordenada que se estaba dando en ese momento. Para evitar esto, van a empezar a mejorar el nivel de vida de los vietnamitas, pero desde el punto de vista norteamericano, para ellos, mejorar el nivel de vida de un pueblo es como convertirlo en Oregón. Pero Vietnam no es Oregón. Entonces, cada vez que usted hacía algo por los vietnamitas, lo que hacía era agredirlos. Era como una historia que cuentan aquí en Colombia, dice Diana, de unas mujeres que tenían que ir al río mucho tiempo y que se demoraban y venían con la ropa mojada y pesada. Entonces les hicieron lavaderos en sus casas. Al cabo de 2 semanas los lavaderos están tapiados porque esas mujeres descubrieron que los habían tapado porque para ellas ir al río era la única salida que tenían en la vida y el único encuentro que tenían con las amigas. Si les ponían lavaderos en sus casas, no tenían razón para salir y las enterraban vivas. La comodidad para ellas no era un valor. Entonces, algo que parecía una ayuda, en realidad era un factor de sometimiento. Acá pasa algo parecido. Los estadounidenses llegan con una medicina invasiva, llegan con vacunas y con una cantidad de procedimientos médicos que para los vietnamitas que tienen medicina Tao se va a considerar invasivo y totalmente desconocido. Los norteamericanos van a concentrar a los ancianos y al pueblo vietnamita en lo que van a llamar aldeas estratégicas. Esas aldeas estratégicas van a ser entendidas por los vietnamitas como campos de concentración. Un anciano no puede salir de la tierra jamás porque es el garante de la línea que divide el pasado del presente y es un ser cósmico que está salvaguardando un orden celestial y sacarlo de allí es de una extrema gravedad. Entonces, toda esta diferencia. Los norteamericanos son individuos, los vietnamitas son un pueblo confucionista y por lo tanto tienen una percepción colectiva del mundo. Entonces, entre más se metían a tratar de mejorarle las condiciones por la incompatibilidad cultural que hay entre estos dos pueblos, pues más agresivo resultaba. Entonces empezaron a darse síntomas de protestas. Además, Diem no era un hombre respetado en su tierra. Se consideraba aliado con las mafias, con los sectores más corruptos y con una minoría católica que en el país era muy poco representativa, que tenía más bien un ancestro de recuerdo colonial en un país que es fundamentalmente budista. Entonces se le consideraba una especie de gobierno de maniobra para mantener intervenido el país. El apoyo que le daba a Estados Unidos no le hacía popular. Poco a poco esto se vuelve cada vez más agresivo. Estados Unidos envía tropas a Vietnam. Va a haber un acontecimiento en torno a un monje. Los monjes budistas en las sociedades del sudeste asiático tienen una posición importantísima porque ellos salvaguardan un orden cósmico a través de la manera como la gente les da ofrendas y los ayuda a su propio proceso de iluminación individual, que es la senda del nirvana que buscan en el budismo. Uno de esos monjes se va a quemar vivo para protestar por la presencia de la dominación de los extranjeros en su país y por la persecución que a los monjes se ha desatado por parte del gobierno de Diem en Vietnam del Sur. Esto, digamos, esa imagen que recorrió el mundo es bastante sobrecogedora y aquí se van complicando las cosas. Va a haber un momento en que los estadounidenses digan, ¿sabe qué? Si no nos podemos, ¿sabe qué? Si no podemos quedarnos a las buenas, nos quedamos a las malas, pero nos quedamos, porque esto resulta importantísimo para todo el gran juego. Esta presencia empieza a complicarse. Hacia el 1962 ya la cosa está álgida, pero en 1965 viene un incidente que tiene muchas versiones. Hay una versión, los norvietnamitas dicen que los norteamericanos crearon un acto de provocación, que se metieron en la zona y destruyeron 2 embarcaciones vietnamitas. Otros dicen que 2 embarcaciones vietnamitas atacaron a 2 de estos norteamericanos. Nunca se pudo probar el incidente. Según una tercera versión, cuando llegaron a verificar el ataque, nunca pudieron realmente comprobar qué pasó. Pero el asunto es que a partir del incidente del Golfo de Tonquín se va a producir una decisión precipitada y fatal. El Congreso norteamericano ordena el envío de tropas a Vietnam. Hasta antes de la resolución del Golfo de Tonquín de 1965, las tropas no habían entrado directamente en combate, sino que había asesores militares. Asesores militares significaban Boogie el aceitoso. Un asesor militar es un tipo que no va a matar, sino a enseñar a los que van a matar cómo matar. ¿Sí? Un tipo que le dice, mire, yo no voy a usar el cuchillo, sino que usted lo coge así y lo mete por el lado.
Estos asesores militares empezaron desde la época de Eisenhower y esto verá una escalada a Eisenhower, Kennedy, Johnson y esta guerra se nos va a ir hasta Nixon. En tiempos de Kennedy, cuando él empezó, había 500 asesores y cuando lo mataron habían 17,000. Oliver Stone dice que John F. Kennedy intentó terminar con la guerra, pero lo mataron antes. Lo que sí sabemos es que la escalada de asesores fue muy notoria durante este periodo y se volvieron cada vez más. Al principio, esto parecía una guerra de Vietnam del Sur, del régimen de Vietnam del Sur contra el régimen del Vietnam del Norte, o sea, una guerra de Saigón contra Hanoi, en la cual los norteamericanos apoyaban a Vietnam del Sur para que Vietnam del Sur fuera el proyecto que unificara el país o digamos que derrotara la parte norte y lo hiciera un régimen pro-occidental y se lo quitara, por decirlo de alguna manera, de las garras a los soviéticos. Por el otro lado, Vietnam del Norte estaba peleando contra el régimen de Vietnam del Sur para unificar el país alrededor de un proyecto comunista y en eso estaba el apoyo de la Unión Soviética. En un principio la guerra es de Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur y Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur de manera indirecta a través de una asesoría militar. Con la resolución del Golfo de Tonkin pasamos a una intervención directa. Tropas norteamericanas pelean en el territorio de Vietnam. Eso ya es de otro color. Es una cosa completamente diferente y vincula directamente a Estados Unidos con la guerra, directamente en combate hasta que termine siendo un conflicto entre Estados Unidos y Vietnam. Esto se va a ir deteriorando y agravando hasta que se complique y se vuelva una sin salida, una tragedia, un genocidio, una cosa terrible. Cuando el Congreso de Estados Unidos toma la decisión de enviar soldados, no le consulta, no le explica a la opinión pública norteamericana. ¿Qué implica eso? Sale un titular que dice que el Congreso ha autorizado envío de tropas a Vietnam. Sí, bueno, pero no le cuentan que lo metieron en la vaca loca, en la camisa de 11 varas. El pueblo norteamericano se va a sentir engañado, va a sentir que le mintieron, que nunca le informaron las razones por las cuales se metieron en esa guerra. Jamás les va a quedar claro cómo por qué se metieron allá y el costo va a ser demasiado alto como para que usted no tenga ninguna idea de qué está haciendo allá. Interesantísimo todo esto que estamos viendo. Convergen varios movimientos en casa que se oponen a la guerra de Vietnam. Esto va a suceder en un momento en que en Estados Unidos se va a dar un proceso conocido como la contracultura, un movimiento de protesta generalizado que se dio en la década de 1960 contra el sistema como estaba planteado. Un movimiento en el que, empezando por los derechos civiles de Martin Luther King, se pide igualdad para las comunidades negras que estaban en situación de segregación institucional y física en la sociedad norteamericana. Por eso decían que el sueño americano es un sueño blanco. Los estudiantes universitarios van a pedir el derecho al discurso libre, la democratización de las aulas, del derecho a la palabra y del derecho a disentir. La revuelta de Berkeley y el movimiento estudiantil sacudirá al mundo, pues plantea a los estudiantes como los nuevos agentes del cambio, de una situación llamada la nueva izquierda, una crítica a la antigua izquierda, porque se haya convertido en aquello que había querido combatir. Es una época en que se va a desarrollar el hipismo como una protesta, una grande incompatibilidad con el sistema de valores de la sociedad norteamericana que van a crear un mundo aparte en las comunas, donde van a realizar proyectos utópicos de lo que ellos consideran que es una sociedad más justa, más tolerante, más equitativa, que no tiene una doble moral y que intenta elaborar espacios cósmicos distintos. Esos son las comunas y el hipismo. En paralelo, habrá movimientos indios para revisar la historia de los pueblos que fueron sometidos. Esto va a ser un combo. Movimientos feministas, movimientos gays, digamos, aquí se va a formar un espectro como un arcoíris de una gran cantidad de pueblos de sectores de la sociedad norteamericana que están protestando contra el sistema de valores de la sociedad porque consideran que ha traicionado sus propios principios y estos grupos que en sus protestas hubieran podido tener una participación individual y que probablemente no hubieran trascendido el área local, el conflicto y la reivindicación de lo que estaban haciendo se van a encontrar en un objetivo común que va a transformar los pequeños grupos en una gran movilización y en un movimiento de masas. Algo va a pasar que va a dinamizar todo este proceso que se estaba gestando en Estados Unidos. Ese algo se va a llamar la Guerra de Vietnam. La sociedad de Estados Unidos, la parte que estaba protestando contra la manera como el sistema atropellaba las libertades que se supone que la Constitución les garantizaba, va a encontrar en la guerra de Vietnam la mayor de las
afrentas, el mayor de los abusos, y se va a movilizar para parar la guerra. A esto lo vamos a llamar el movimiento antiguerra, pero también se le conoce como la guerra en casa, el frente doméstico. Esto va a hacer que la guerra de Vietnam se libre en dos terrenos, en el terreno de Vietnam y en el espacio político y generacional de Estados Unidos. Esta guerra va a romper a Estados Unidos por dentro y lo va a dividir como no estuvo nunca desde la época de la guerra de secesión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a llegar a todo este complique? Primero llegan los soldados a Vietnam. Los soldados jamás habían peleado una guerra en el trópico. Cuando llegan, primero enfrentan los mosquitos, la selva, la malaria, el calor, las botas. Ya los tienen con los pies hinchados y fuera de combate y todavía nadie les ha disparado. Segundo, se van a meter allá y se van a encontrar con que no hay un enemigo visible. Y como no hay un enemigo visible, cualquier cosa los ataca. La paranoia es permanente. Salen a patrullar, 5 salen, 3 regresan, 2 están muertos, nadie oyó qué pasó, nada. Entonces en ese momento empieza a darles un miedo y una desazón, una sensación de paranoia, de estar peleando una guerra que no saben, que no entienden. Es una cosa tenaz y eso va a hacer que como no ven al enemigo de frente, los vietnamitas preparan su estrategia para sacar a los norteamericanos de allá y afilan palitos. Así como les habían afilado palitos a los mongoles y les habían afilado palitos a los chinos. Ahora toca afilarle palitos a los gringos. Afilan palitos y los ponen en la selva y los ponen de para arriba. Y los norteamericanos van caminando por allá y se encuentran con el sistema de palitos y el pincho. Ahí quedan ensartados. Recordemos que los estadounidenses son individuos. ¿Qué significa esto? Que yo como Joe y mi amigo Fred somos importantísimos en nuestro pellejo. Si Fred es ensartado y Joe, como no ve quién ensartó a Fred, cuando llega a una aldea, quema la aldea porque ensartaron a Fred. La aldea, si no tenía claro de qué lado estaba, después de que la queman, le queda claro de qué lado va a estar. La próxima vez que vea a Joe, lo ensarta, como a Fred. Y aquí el conflicto se empieza a degradar. La forma de la guerra es muy atroz. No es que las guerras sean chéveres unas y otras peores, pero es que aquí la atrocidad se va a volver la norma. Entonces, hay un momento en que les va a dar a los soldados norteamericanos, les van a dar 3 días de licencia por cadáver de Vietcong que presenten. Y entonces ellos, como no los distinguen, pues van matando al hijo del vecino que encontraron y trin, lo llevan. Las antiguas guerrillas Viet Minh, organizadas por Ho Chi Minh durante la época de los japoneses y de los franceses, ahora son las guerrillas de Vietnam del Norte. Estados Unidos se referirá a ellos como Viet Cong, Viet es el pueblo Viet, y Cong es comunista. Eso significa vietnamita comunista. Y así es como los vamos a conocer en el cine y en la historia, los Viet Cong. Los pueblos vietnamitas no se denominan a sí mismos de esa manera y tampoco aceptan esa denominación, pero los norteamericanos los dieron a conocer como Viet Cong y también les decían Charlie. Charlie llamaba a uno y Charlie llamaba a dos y resulta que ninguno lo lograba ver. Palitos de bambú, túneles, agentes químicos y ataúdes blancos. Esta guerra se libra en dos frentes. Los vietnamitas están haciendo túneles. Los túneles estaban hechos desde la época de los franceses, pero ahora se reactiva. Los túneles en Cu Chi, a 16 kilómetros de Saigón, llegan a crear un complejo habitacional bajo tierra, donde había comedores, donde había dormitorios, salones de reunión, cocinas, se metían debajo de la tierra y nadie los volvía a ver, y la sociedad empieza a vivir críticamente debajo de la tierra. Como la selva es la protección a través de la cual luchan, y ha sido siempre su aliado, entonces la táctica de Estados Unidos en ese momento es matar la selva, lo que llamamos un ecocidio. Matar la selva significa inundarla de químicos para destruir toda la vegetación de manera que quede convertida en un desierto y puedan ver desde los aviones y desde los helicópteros a los vietnamitas moverse porque la selva los tapa y los cobija. Entonces hay que matar la selva para que se puedan ver. Desde los tiempos de los franceses, pero ahora de una manera mucho más dinámica, mucho más activa, va a existir una leyenda y una realidad histórica que se llama la Ruta Ho Chi Minh, una ruta que arranca a pocos kilómetros de Hanoi hasta llegar a 16 kilómetros de Saigón. Esa ruta también atraviesa un poco Camboya y un poco de Laos, porque Vietnam es muy delgadito en el medio, entonces terminan yéndose por Laos y Camboya. El hecho de que Laos y Camboya hayan permitido que Vietnam del Norte utilice parte de su territorio como forma de la ruta, les va a terminar involucrando en la guerra también por la misma política del dominó, porque como se está formando una política de contención y al final también van a bombardear a Camboya y a Laos. Entonces la ruta Ho Chi Minh consiste en la movilización de un pueblo que está llevando para el frente arroz y cañones en bicicletas.
Esas bicicletas van cargando todas estas cosas para el frente, pero son miles de personas. Habíamos hablado de que Vietnam, cuando se defiende, actúan como un solo hombre. Por eso son sociedades colectivas. Entonces son capaces de movilizarse como si fueran una sola persona. Se articulan unos con otros y la ruta Ho Chi Minh va llevando por tierra y por agua, porque hay una ruta en el mar también, permanentemente, provisiones de Vietnam del Norte a Vietnam del Sur. Ahora, cuando necesite ya artillería pesada, como en el puente que divide a Hanoi, una parte de la otra de la ciudad por el Río Rojo, a la hora de un bombardeo en el Río Rojo, donde parte ese puente, parte a Hanoi, cuando se necesitan fierros grandes, de verdad grandes, para eso está la Unión Soviética. La Unión Soviética, alrededor del puente de Hanoi sobre el Río Rojo, creó una fortaleza de batería antiaérea que no la podía penetrar nada. Entonces, en la parte pesadísima estaban los soviéticos, pero en toda la parte de tierra y en toda la parte operativa de la vida cotidiana, pues están los vietnamitas con sus palitos de bambú. Esto se va volviendo una cosa cada vez más complicada porque hacia la segunda parte del conflicto empiezan a producirse masacres en las aldeas y a esto se le añade que para acabar con la selva van a echar las siguientes armas químicas de destrucción masiva. Agente naranja, que tiene un principio activo que se llama la dioxina, y la dioxina es un tóxico poderoso que es capaz de producir mutaciones genéticas. Y en este momento en Vietnam ya existen segundas generaciones que han nacido con las deformaciones de la alteración de aquellos que recibieron agente naranja, un cancerígeno aterrador que no solamente dañó a la población que lo recibió en los bombardeos lanzados desde el aire, sino que los pilotos norteamericanos que bombardearon con agente naranja tienen una pila de demandas por cáncer que desarrollaron la mayoría de ellos contra el gobierno norteamericano que están allí en un escritorio y no les dan parado de bolas a toda la avalancha de demandas que se dio por la gente que tuvo que bombardear con agente naranja. O sea, eso para unos y para otros. Y dos, lazy dogs, que son bombas de clavos que cuando estallan sueltan una gran cantidad de clavos que ensartan lo que quiera que encuentren en su lugar. Bombas de fósforo, que son palas que incendian todo el bosque y todas las hojas. Y napalm, una mezcla de ácido palmítico y gasolina que produce combustión con la piel hasta destruirla. Son altas temperaturas que consumen viva a una persona. El napalm se usaba también para destruir la selva. Entonces, empiezan a convertir esto en una guerra química de altísima tecnología. Y aquí es cuando Marcuse nos decía que en la agresividad, en la sociedad industrial avanzada, que la idea que tiene Occidente es que la civilización es lo tecnológico y la barbarie es lo primitivo. Entonces, una trampa con bambú en los túneles de Kuching resultaba menos bárbaro que un bombardeo con napalm porque se asimilaba lo tecnológico con lo civilizado y lo primitivo con lo bárbaro, cuando la desproporción es muy grande porque lo que hicieron fue destruir el pedazo de planeta donde habitaban ellos para que se pudieran ver. Esa era una teoría. La otra teoría es que si los guerrilleros de Vietcong se mueven dentro de la sociedad vietnamita como el pez en el agua, hay que vaciar la pecera, es decir, matar a la población que les daba refugio, y esto fue lo que hicieron con las matanzas de las aldeas. Entonces, cada vez que se van metiendo más y más en la atrocidad, en las bombas químicas, en la matanza de aldeas, la opinión pública norteamericana empieza a escandalizarse de semejante error y no hay justificación para lo que está pasando. Y si a eso se le añaden los ataúdes blancos que empiezan a llegar, cantidades de ataúdes blancos de los chicos del barrio, de la vecindad de la escuela, que los mandaron a Vietnam y me los traen en un ataúd blanco, entonces empieza primero la pregunta de qué está pasando en Vietnam. Y como nadie la contesta, resuelven las universidades plantearla. Las universidades empezarán debates en la noche, no les prestan las aulas durante el día. Llevarán a un disidente y a un partidario de la intervención norteamericana en Vietnam para que hagan un debate y los estudiantes se formen una idea a partir de ese debate. Teach-ins se llaman los primeros movimientos. Las universidades van a hacer que estos debates se esparzan por todo el conjunto de universidades norteamericanas en la época. Entre los estudiantes ya no son un fenómeno de élite, sino un fenómeno de masas, porque la sociedad en su conjunto ha mejorado los niveles de vida y por lo tanto los niveles de educación. Hay un pensamiento crítico que se está formando en ese momento. Cuando llegan los ataúdes blancos, las madres empiezan a sentirse muy traicionadas con esto y empiezan grupos y grupos a sumarse y van a llegar un factor importantísimo: los veteranos.
Los veteranos llegan y se dan cuenta que en los hospitales no hay ni gasa, que no hay tratamiento para ellos, que no hay financiación para recuperarlos, pero sí hay muchísimo dinero invertido en armas en el frente. ¿Cómo así? El dinero se va en plomo, pero no se va en tratamiento. O sea, que yo lo que soy es un saco para que lo cosan a balas, carne de cañón. Este grado de frustración y de ira ha nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Ahí empezamos a ver cómo el cine lo retratan. Ahí empezamos a ver cómo el cine lo retrata. El grado de fiereza y de sinsentido y de tortura y de horror del combate está en Platoon. La frustración de los veteranos al ver que no hay ni siquiera un tratamiento digno para ellos después de todo lo que han sufrido está en Nacido el 4 de julio. Y la tercera parte de la trilogía, una mujer atrapada en la guerra, vietnamita y budista, está entre el cielo y la tierra. Cuando llegan los veteranos, otra película que se haría sobre eso se llama Regreso sin Gloria, la primera con Jay Fonda, y se dan cuenta que no los están esperando nadie, que sus padres fueron recibidos como héroes cuando llegaron de Corea o cuando llegaron de la Segunda Guerra Mundial, y a ellos nadie los quiere ver. Entran en un estado de shock con todos los fantasmas encima. Han vivido cosas terribles, han cometido atrocidades, y cuando han cometido atrocidades, como el teniente Calicier, de no abrir los vientres de unos niños, y pasan dos cosas: o usted se muere del asco, o no puede vivir con el remordimiento, o le gusta y se mete en la sevicia, y con ninguna de las dos cosas puede vivir una psiquis. Y esto les pasó a los 18 años. Así que llegan a casa completamente destruidos. Algunos de ellos se volverán activistas del movimiento antiguerra y otros francotiradores en los McDonald's los domingos. Entonces, digamos, una alteración de la vida en la persona que la metieron en un lío de estos tan grandes, pues van a llegar a informarme de lo que está pasando allá. Es una salvajada y eso no tiene nada de chévere. Y los soldados empiezan a darse cuenta de que obtienen solamente un año de servicio y que lo que quieren es regresar a casa vivos, que esa guerra no tiene sentido, pero en cambio está muy fea y van a empezar a rehuir combate. Y una manera de rehuir combate, si el oficial de turno está muy gravito y amaneció muy peligroso y muy bélico, es volarlo. Habría una práctica de relativa frecuencia que se llamaría fragging, que significaba volar al oficial de turno para rehuir combate. Mientras tanto, el movimiento universitario está generando un fenómeno de opinión que va a hacer que muchos sectores de la sociedad se vean involucrados. Uno de ellos son las comunidades negras. A las comunidades negras ya se les han hecho hartas veces, Fueron a la Primera Guerra Mundial y les prometieron mejores condiciones de vida en Estados Unidos, y mentiras que no, porque los negros no son norteamericanos, sino para que les dé bala o para ganar medallas en la guerra o en el deporte. En la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Fueron y pelearon, y cuando regresaron, mentiras que tampoco. Los pateaban en los bares. Cuando la guerra de Corea, esto también estaba segregado. El ejército. No podía haber oficiales negros. Estaban en barracas separadas, con condiciones históricas distintas. Entonces la desegregaron para que la guerra de Corea, perdón, entonces la desegregaron para la guerra de Corea, porque si no, no iban. En la de Vietnam dicen, ¿saben qué? La guerra no es ni nuestra, pues ni siquiera nuestra. Muhammad Ali diría cuando lo reclutaron para ir a pelear a Vietnam: Vietnam es una guerra en la que los blancos mandan a los negros a matar a amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. Mire, Vietnam es una guerra en la que los blancos mandan a los negros, o sea, nosotros, en el caso de él, a matar amarillos, o sea, vietnamitas, para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos, o sea, a los indios, porque toda la tierra norteamericana robada de los indios era de ellos en primera instancia. No hay un pedacito que no les hayan robado. También dice Muhammad Ali, es que imagínense, a mí ningún Vietcong me ha llamado níger, y en cambio aquí todo el mundo me llama níger y me la montan. Mejor dicho, si yo tengo una guerra que me están haciendo en mi casa por el hecho de ser negro, como para que me voy yo a pelear al otro lado del mundo contra unos manes que no me han hecho nada a mí. ¿Cómo a cuenta de qué? ¿Para qué? ¿Para que cuando regrese otra vez no me vuelvan a mirar? No, olvídate. Entonces va a haber una cantidad de movimientos de las comunidades negras que dicen, ajá, no vamos a ir a Vietnam. Entonces ahí es cuando empiezan las canciones de movilización contra la guerra de Vietnam. Una de ellas, la que cuestionaba ¿para qué es la guerra? La pregunta aquí es, ¿la guerra? ¿Para qué es la guerra? ¿Para qué sirve? Y se contesta, para absolutamente nada. Entonces la Asociación Estadounidense empieza a cuestionar el papel que están cumpliendo en esa guerra y se enfrentan a la propia atrocidad, cosa que nunca habían tenido que enfrentar en su imaginario, donde ellos siempre son los buenos y rescatan a todo el mundo de los peligros en lugar de generar los peligros ellos.
Esto no lo pueden digerir dentro de su propia historia porque ellos tienen una constitución que les garantiza a todo el mundo la libertad y van a verse enfrentados con su propio paradigma. Los vietnamitas, mientras tanto, están en lo suyo. Hay que sacar a los norteamericanos de allá, como se han sacado a los franceses, con todos los hierros, como han sacado a los diferentes enemigos, y están en toda la movilización de un pueblo para sacarlos de allá. Es así como llegamos entonces al final de este programa, por demás informativo y muy interesante, con datos que yo personalmente los empiezo a oír por primera vez. Algunos ya los conocíamos, pero no cabe duda que Diana Uribe tiene una forma de explicar todos esos acontecimientos de una manera impresionante. Les sigo yo recomendando que busque sus videos, le agradecemos mucho. Ojalá que algún día la podamos conocer. Mientras tanto, este es el fin del programa. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nuevamente le pedimos que nos ayude a difundir estos programas y será hasta la próxima.